de la globalización, ayudado por el hecho de que las revoluciones de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación globalizan nuestro planeta. Por eso todo lo que proviene de la especulación financiera ha encontrado autopistas mundiales. Intentamos aplicar el mismo razonamiento, es decir, tiene que haber una circulación sin trabas, fluida, sin resistencia, en todos los ámbitos. Vamos a aplicarnos, pues, a reducir al Estado. Es la teoría de Estado mínimo, Estado perfecto, o menos Estado, mejor Estado. Y cuando cae la Unión Soviética y el dominio estatal más rígido que haya conocido el siglo XX, consecuencia del liberalismo de finales del XVIII, parece que el liberalismo ya no tiene adversario central, ni teórico ni concreto. Ni teórico ni concreto. Durante los años 90, la liberalización del comercio internacional se acelera, en paralelo a la de los mercados financieros. El informe más explosivo, la agricultura. En junio de 1999, campesinos indios recorren Europa para denunciar los efectos destructores de la liberalización. Éxodo rural, dominio de las multinacionales, cultivos transgénicos. Los campesinos del sur se rebelan y se organizan. La bestia negra de los manifestantes, la OMC, Organización Mundial del Comercio. And that is enemy number one just now, which we want to destroy. En los orígenes de la OMC está el GATT, es decir, el Acuerdo General sobre las Tarifas Aduaneras y el Comercio, firmado en 1947 por 23 países. Su proyecto, eliminar poco a poco las barreras, sobre todo los derechos de aduana, para aumentar el volumen de intercambio de mercancías. Progresivamente crece el número de países participantes en este proceso. Tras los acuerdos de Marrakech, la liberalización afecta a nuevos sectores, en particular a la agricultura y los servicios. El GATT se transforma entonces en la OMC, integrada hoy por 135 países. Pero la liberalización de las inversiones internacionales inquieta a los países del sur. Por ello, las negociaciones no se confían a la OMC, sino a la OCDE, formada por los 29 países más ricos del planeta. En el seno de este organismo, en París, comienzan en 1995 las negociaciones sobre el AMI, Acuerdo Multilateral sobre Inversiones. El proyecto responde a las exigencias de las multinacionales, impacientes por acrecentar su parte del mercado. En nombre de la libertad de comercio piden poder invertir donde quieran y como quieran, y reclaman la supresión de cualquier legislación proteccionista. Las negociaciones se desarrollan discretamente, hasta que asociaciones norteamericanas difunden el texto del AMI en Internet. En Francia, el Observatorio de la Globalización es el abanderado del combate. Por primera vez, la globalización suscitará una verdadera protesta general, una especie de ensayo general 2 años antes de Seattle. El AMI es el tratado sobre la inversión que no se logró en la 8ª ronda del GATT, donde se decidió que la OCDE sería un lugar mejor para las negociaciones. Más secreto aún. A pesar de esto, ya estábamos sobre la pista desde hacía algún tiempo, pero hasta que no tuvimos el texto, no pudimos llamar ni a la prensa ni a los políticos. Cuando tuvimos el texto y pudimos leerlo, fue asombroso. En ese momento, en el Observatorio de la Globalización, ya habíamos hecho algunas pequeñas acciones, pero pensamos que teníamos que actuar, porque era algo muy urgente. Hay una cláusula en este acuerdo que sirvió de desencadenante. Es la que permite a un inversor que se estime perjudicado demandar a un país para atacar su legislación, llevar el litigio al Tribunal de la Cámara de Comercio Internacional, un cenáculo de las multinacionales, y obtener la anulación de la ley en cuestión o una compensación económica.
El Observatorio de la Globalización pone en pie una coordinación contra el AMI. Un total de 70 asociaciones se manifiestan ante la sede de la OCDE el 28 de abril de 1998. Con el sonido de los 40 instrumentos de percusión bajo las ventanas de la OCDE, los negociadores no podían oírse. Parece ser que Sir Leon Brittan dijo: ¿quién ha dejado a esos hooligans ocupar el jardín? Sí. También les impresionó que se hubiera filtrado a la prensa un acuerdo negociado con el mayor secreto. Siempre hemos negociado en secreto. ¿Por qué ahora no es posible? La OCDE estaba muy sorprendida. Y también por la campaña internacional, que en otros países arrancó igual de bien que aquí. No importa que la sede de la OCDE esté en París. Hicimos de esto un tema de orgullo nacional. Y estábamos bien situados para ocuparnos del AMI. Je veux vous annoncer, mesdames et messieurs les députés, que la France ne reprendra pas les négociations dans le cadre de l'OCDE le 20 octobre. El 3 de diciembre de 1998, las negociaciones sobre el AMI en la OCDE se abandonan oficialmente. Las asociaciones gritan victoria. Por primera vez han conseguido sensibilizar a la opinión pública y los políticos sobre los peligros de una globalización sin contrapoderes. El Parlamento francés, según la Constitución de la Quinta República, no tiene por qué poner en tela de juicio las negociaciones internacionales que el gobierno haga en nombre de Francia. Una vez que el tratado es firmado por Francia, entonces lo ratifica el Parlamento, pero sin que pueda debatirse ni cambiar una sola palabra. Por razones de confidencialidad, ni mis colegas diputados ni yo mismo sabíamos nada. Incluso diría que algunos ministros tampoco. Estos temas se discuten exclusivamente en Bercy, en el Ministerio de Economía, ya que tienen algunos delegados técnicos en la OCDE y ahora en la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, ya sea por el tipo de organizaciones como la OCDE o la OMC, bastante confidenciales, o a causa de la Constitución, y aunque sea escandaloso, comprendemos que ni los parlamentarios ni el pueblo sepan nada. En Génova, la Organización Mundial del Comercio prepara un nuevo proceso de liberalización de los intercambios, pomposamente bautizado como el ciclo del milenio. Además de la agricultura y los servicios ya actualizados, pretenden englobar nuevos temas. En diciembre de 1999, en Seattle, los miembros de la OMC tienen que ponerse de acuerdo sobre el programa y la agenda. Las asociaciones endurecen las movilizaciones. La ronda del milenio es la oportunidad de obtener un crecimiento exponencial en la liberalización de los servicios con la creación de mercados aún insospechados. La diversidad de los temas y los intereses particulares de cada país hacen que la preparación de la conferencia sea larga y compleja. De nuevo, las asociaciones se sublevan contra la opacidad de la negociación. Son los comités del Consejo de Negociaciones Comerciales quienes preparan los textos para los ministros, ya sea en Estados Unidos, en Francia o en cualquier país. Estos comités representan únicamente a las grandes empresas. Además, hay grandes redes, como la Mesa Redonda Europea de los Industriales o la Cámara de Comercio Internacional, que se jactan de tener un acceso privilegiado a los negociadores. Se reúnen a menudo, trabajan juntos y les hacen peticiones. Recuerdo que cuando existía el GATT ocurría lo mismo. Era secreto, era la puerta trasera de las negociaciones. Los ministros que tenían que firmar estaban poco informados. La complejidad, la sofisticación de esas máquinas a desmontar, que son los tratados de libre comercio, reside en las toneladas de volúmenes de 550 páginas, más 20.000 páginas de anexos que impiden el acceso al contenido.
Los políticos se encuentran aprisionados en un juego del que no dominan las reglas porque se las han cedido a otros. Los mayores inversores son las grandes compañías multinacionales. En todos los países se puede observar que son las 50 primeras empresas quienes realizan la mitad de las inversiones. Por eso estamos haciendo reglas para esa gente. Creo que luchamos contra el poder de algunas compañías. No podemos olvidar que de las 100 primeras entidades económicas del mundo, 49 son países y 51 son multinacionales. Solo 200 compañías suponen un cuarto de toda la actividad económica del mundo. Solamente 200, pero no dan trabajo a mucha gente.